Hola, bienvenidos. Es un placer volver a estar con ustedes. Y esta es una nueva emisión de desarrollo personal. Recordemos que el fin de estas emisiones es que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Siempre he dicho que Dios se esmeró para que tú y yo fuéramos seres únicos, exclusivos. Así que, respetando ese principio, pero también respetando el principio de que Dios quiere que las cosas sean excelentes porque Él lo hace excelente, todo lo hace bueno, pues vamos a aprender un poco más de nosotros mismos. Hemos visto sobre nuestra personalidad, nuestro temperamento y ahora estamos viendo sobre las emociones y pues hemos ido viendo diferentes emociones, ¿verdad? Hemos ido viendo emociones hasta ahora nocivas que nos dañan, que nos lastiman. Hoy vamos a ver las últimas dos y luego vamos a ver cómo ir transformando esas emociones. ¿Les parece? Hoy vamos a hablar de la amargura y el odio. ¡Wow! Estas son emociones muy pesadas. Nosotros podemos tener muchas razones para tener amargura. La vida fue injusta con nosotros, vivimos pobreza, fuimos abusados sexualmente, a lo mejor nos abandonaron nuestros padres, a lo mejor algunas mujeres podrían decir mi esposo me fue infiel, otros hombres podrían decir nunca me pude casar, etcétera. Podemos tener muchísimas razones, pero muchísimas razones para tener amargura. Pero en realidad las razones no producen la amargura, son las actitudes las que producen la amargura. Entonces, las actitudes sobre ellas sí podemos decidir. Porque, mire, las razones ya están, ya pasaron. Al final, lo que me sucedió en mi niñez, lo que me hizo el amigo, lo que a un varón le hizo su esposa o sus amigos o su jefe, pues ya pasó. No podemos, no tenemos acción sobre eso, pero claro que sí tenemos acción sobre nuestras acciones, pero sobre nuestras actitudes. El resentimiento y la amargura lastiman el cuerpo y el alma de quien los padece. ¿Ok? No solamente se quedan en el alma. Creo que esta es una de las emociones que más sale, que más daña el cuerpo de las personas. Tú te das cuenta de la gente amargada y se ve su piel reseca y el dolor y el encono que tienen en su corazón se le ve, su digestión no es buena, su vida no es buena, todo les pasa, todo, porque así pasa con la gente que tiene esa amargura, ese resentimiento. Ahora, el resentimiento y la amargura no solo empeoran los efectos de la enfermedad, es decir, supongamos que hay una persona que tiene, no sé qué le digo, cáncer, ya la enfermedad de por sí es dolorosa, pero si aparte de eso la persona está resentida y amargada, empeora la enfermedad. Todo lo contrario, una actitud positiva, una actitud buena, lleva muchas veces a la sanidad. Hemos visto gente muriendo en la cama de un hospital con una excelente actitud. Y creo que vemos cómo se reponen. O incluso podemos ver cómo mueren, pero mueren con una paz enorme. ¿De acuerdo? Eh, Como le decía, la amargura y el odio no solamente empeoran la enfermedad, sino que a veces la pueden provocar. Dice que las úlceras, todos los problemas digestivos tienen mucho que ver con eso, con el dolor, con el odio, con el dolor que no podemos sacar, que se vuelve amargura en nuestro corazón. Muchas enfermedades autoinmunes son sufridas por personas con resentimiento y odio. Sí, o sea, te quedas pensando y dices, sí, pues tiene una aterosclerosis o tiene un lupus, y a veces esas enfermedades están relacionadas. ¿Por qué? Porque es como que tu el sistema de defensa que, que está ahí para salir a pelear en contra de los virus por tu cuerpo, por tu vida, por tu salud, empieza a dispararte. Es decir, tienes fuego amigo. Eso es conocido en la guerra, así se llama en la guerra cuando
gente de tu mismo bando te dispara por error, ¿sí? Se llama fuego amigo. Murió por fuego amigo. Pasa mucho con la policía cuando se enfrentan con gente malvada, ¿no? Con delincuentes. Y entonces empiezan a disparar, ¿no? Papá. Y de pronto algún policía puede morir o algún delincuente puede morir por fuego amigo, ¿no? El delincuente estaba disparándole a la policía y para de malas le pegó al amigo, ¿no? O el policía estaba disparándole a los delincuentes y para de malas le pegó a otro policía. Se conoce como fuego amigo y las enfermedades a nivel autoinmune que son producidas por la amargura y por el odio son realmente fuego amigo. Ahora bien, indudablemente hay emociones que mueven el mundo. Una de esas emociones es el amor. El amor es muy poderoso. El amor te puede ayudar a sufrir dolores indecibles, ¿sí? Imagínese una madre que está dando a luz todo ese dolor, todo ese padecimiento y lo soporta por amor. El amor te puede llevar a hacer grandes sacrificios. El amor te puede llevar a establecer grandes luchas. Yo conozco mujeres que se han cambiado de país, mujeres que dejaron toda una vida atrás para sacar adelante un hijo especial. Y tú dices, solamente es amor. Es solo el amor, es por puro amor que están ahí. Pero también hay emociones tan negativas como el odio que también pueden mover el mundo. Porque el odio es algo cizañoso, es algo invasivo. Mire, ah, voy a mostrarles algo como el odio gana, no solamente espacio, dentro de mi espacio emocional va inundando, si yo no controlo el odio que sienta por la injusticia humana, entonces después va a odiar a cierto tipo de personas o de raza, después voy a odiar y el odio se va a ir apoderando y apoderando de mí. Pero no solamente pasa con una persona, pasa con la sociedad. Usted se da cuenta, no voy a validar ni invalidar a nadie. Como mujer, nunca estaré de acuerdo con que un hombre violente a una mujer. Y los hombres que violentan a una mujer, deja tú el machismo. El machismo es una expresión de odio. Porque yo conozco hombres muy machos que nunca violentarían a una mujer. Yo vengo, o más bien he tenido un esposo, por ejemplo, que es un hombre muy macho. Y le voy a decir por qué. Porque es de esos hombres machos que no te dejan, si voy por la calle, no me deja andar por el lado de los vehículos. Él siempre me va a pasar al fondo, al lado de la pared, por un gesto de caballerosidad. Tiene un marcapasos y le dijeron nunca puede cargar más de 1 kilo. Pues, ¿qué problema tenemos con eso? Porque él no quiere que yo cargue cosas, porque él va conmigo. Entonces, yo conozco gente que es hombres que son muy machos, pero que no necesariamente ser ese machismo, por verlo de alguna manera, lo llevan al extremo de la violencia. Más bien, la violencia de género es el resultado del odio, de no haber podido lidiar con el odio que sienten hacia sus mamás o hacia sus papás o hacia sí mismos y entonces agarran a su esposa o a una mujer y la dañan y la lastiman hasta que acaban con ella. Y pueden decir que la aman. Pero ese estado de amargura que lleva a la violencia de género ha despertado en las mujeres un sentimiento de odio. Entonces, hoy las mujeres odian a muchas cosas que simbolizaban la feminidad, por ejemplo, el ser madres. Entonces,
Yo veo, el día pasado leí algo tan horrible en el Face que dije, o sea, está bien, mira, si quieres abortar es tu bronca, pero no tienes por qué escribir una cosa como esas. Hoy desayuné niño, con unas fotografías grotescas. Que si querías abortar es tu vida privada, no me lo tienes que contar y no tienes que agredir a otras personas, porque hay quienes nos sentimos agredidos al ver esto. Claro, o sea, yo entiendo y me queda perfectamente claro que años de violencia de género no podrían traer otra cosa sino amargura y dolor y rencor y obviamente subimos al nivel del odio. Entonces hoy ves mujeres que son capaces de prender fuego a otra mujer policía. Hoy ves mujeres que son capaces de acabar con el patrimonio de una ciudad. Hoy ves mujeres que son capaces de atentar contra sus propios hijos y dices, espérame, no. O sea, odio trae más odio. Y entonces estamos viviendo en una sociedad que ya no le cabe más odio. Entonces, los hombres violentos de género que practican violencia de género han desarrollado el odio de las mujeres, como les dicen, feminazis, y las feminazis entonces han desafiado, han levantado, han generado odio de otros grupos. No, entonces cada día hay más odio en el mundo, no disminuye. Y lo mismo pasa en la vida de una persona. El odio es una emoción invasiva, más que el amor. O sea, porque tú puedes amar, por ejemplo, a los bebés, por poner algo. O sea, te enternecen los bebés, eres capaz de hacer cualquier cosa por un bebé, pero no necesariamente ese amor te lleva a amar también a los ancianos y a las personas con discapacidades, ¿no? Y hay gente que ama muchísimo a sus hijos, pero no necesariamente por eso ama a su suegra, por ejemplo. ¿Ve? El amor no es tan invasivo como lo es el odio. El odio, con un poquito así que tengas, invade todo tu sistema emocional, todo tu cuerpo, invade toda tu sociedad. El odio, el resentimiento, la amargura, la ira, producen altos niveles de dolor que llevan necesariamente al estrés. O sea, todas estas son emociones que te van acelerando y te van produciendo cada vez más y más y más estrés. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado, hay que darse cuenta cómo evoluciona el odio. El odio comienza con un dolor profundo. El odio no comienza diciendo quiero hacer daño a alguien. Comienza con no me siento amado, no me siento seguro, fue una injusticia, mm, mm, fue doloroso, fue dañino, ¿sí? Usted ve, por ejemplo, jovencitos que llegaban a la escuela y acribillaban un poco de niños y dices, ¿por qué? Bueno, porque cuando estudiaban ahí les hicieron bullying, ¿no? Entonces fue ese sentimiento, ese dolor tan grande que los lleva luego a matar gente que ni siquiera está en esa situación, ¿no? Que ni siquiera estaba ahí cuando le pasaba a él eso. El doctor Fred Luskin, cofundador de Perdone para Siempre, así se llama ese programa de la Universidad de Stanford, muestra cómo el vínculo entre el dolor profundo y el odio y la necesidad de amar, o sea, de perdonar, perdón, son tres cosas que se juntan, el dolor profundo, la necesidad de perdonar y el odio. El dolor profundo lleva al odio y el odio, sin la única manera de resolverlo es a través de la necesidad de perdonar. Ahora, ¿qué entendemos por un dolor profundo? Un dolor profundo es cualquier circunstancia que mm, que genere resentimiento, que la persona pudiera considerar que haya sido algo injusto, algo dañino, pueda ser real o imaginario. Y este dolor profundo mm, eh, se se arraiga en dos situaciones. Mire, les voy a poner un ejemplo antes de hablar de estas dos situaciones.
Ah, hay niños, por ejemplo, que crecieron con solamente su mamá, porque su papá se fue, se murió, se separaron, lo que haya sido. Eh, y entonces, pues la mamá no estuvo nunca ahí, o sea, siempre iba, trabajaba, les traía, les compraba, les daba, tal vez los bendijo económicamente, les dio una carrera y demás. Y de repente ves, para seguir con el asunto de la violencia de género, ves un hombre que es el hijo de esa persona que siempre está enojado, gritando a su esposa, lastimando a su esposa. Y entonces cuando empiezas, si logramos hacer que vaya a terapia, empezamos a encontrarnos con que él odia a la figura que representa a esa mujer porque es la figura de su mamá. O sea, él no es capaz de odiar directamente a su mamá, pero odia a su esposa en representación a su mamá porque quiere tener una relación agradable con su mamá, porque la necesita. Pero hay un dolor irreal dentro de él, un dolor profundo y real. Él se percibió que nunca le importó nada a esa mamá porque siempre estuvo trabajando. Y tú dices, no hay nada más irreal que eso. Si esa señora trabajó para darte de comer, hoy eres profesional gracias a que esa señora trabajó. Entonces es algo irreal. Sin embargo, un dolor profundo ocasionado por algo irreal puede generar odio. O a lo mejor algo que es injusto. Le dieron el ascenso a otra persona y no a mí. Puede generar un gran dolor profundo. A veces el odio nace de pequeñas cosas que nunca nos imaginábamos que pudiera haber dañado tanto a una persona. El color de un vestido, que yo quería el rojo y a mi hermana le dieron el rojo y a mí el amarillo, ¿no? O sea, cosas tan pequeñas como esa pueden desencadenar en odio. Entonces es bastante complejo. O sea, se necesita la coincidencia de dos situaciones para que ese dolor profundo se, se cocine y se vuelva odio. La primera situación es cuando sucede algo en la vida que no queríamos que sucediera. No queríamos tener el vestido amarillo, queríamos el rojo. No queríamos quedarnos solos en un cuarto de nuestra casa, pero la mamá se tenía que ir a trabajar. No queríamos ser pobres, pero así vivimos. Y la segunda situación es que enfrentamos el problema pensando demasiado en esto. No sé si ya he comentado con ustedes este testimonio de alguien que impactó mi vida. Este es un hermano que conocí cuando recién estábamos llegados aquí a México y empezamos con la iglesia. Él se llamaba Víctor. Víctor y Lolita era ese matrimonio. Y ellos estaban ya en segundas nupcias, los dos. Y Víctor era un hombre que era herrero. Y era un hombre simpaticísimo, un gran proclamador del evangelio, una persona queridísima. Un hombre sin filtros, muy sencillo, muy agradable. Y un día nos invitan a comer a su casa, él estaba ayudando así con las mangas levantadas así, ayudando a su esposa a servir platos, a pasar. Y yo veo un poco de costras, de heridas, de cicatrices. Y cuando ya estábamos ahí, le digo, ay, te ha ido mal con la herrería, ¿verdad? Te has quemado mucho. Algo, pastora. Le digo, es que tienes bastantes cicatrices en tus brazos. Me dice, por eso no. No, no, es realmente eso muestra el amor de alguien, me dice. Y yo me quedé así, ¿cómo? Le digo, me dice, sí. Mi padrastro era herrero y él realmente fue el hombre que me enseñó a trabajar. Cada vez que yo me equivocaba, él me quemaba, pero yo le doy muchas gracias a Dios, porque yo me di cuenta que ese hombre me amaba y me hizo un gran herrero. Hoy le hago a usted lo que usted necesite y se lo haga con excelencia y se lo entrego a tiempo, me dice. Y yo dije, por menos.
mucha gente odiaría a su padrastro, pero por muchísimo menos. Ese hombre había sido torturado, literal. Eran las huellas de su tortura lo que se veía ahí. Sin embargo, él no odió. ¿Sabe por qué? Porque se dio la primera situación, es decir, sucedió algo que no quería que sucediera en su vida, nadie quiere que lo quemen. Pero la segunda situación no se presentó, es decir, él nunca estuvo pensando y pensando cada noche, ay, este hombre no me quiere, mire cómo me tortura, mire cómo me quema. Sino que cada vez que veía una cicatriz decía, me está enseñando a trabajar. Y yo le dije ese día, ay, Víctor, ¿de veras me lo dices con el corazón? Me dice, sí, se lo digo con el corazón, yo amo y respeto a mi padrastro. Ya murió mi madre y yo de todas maneras visito todavía a mi padrastro y cuando puedo le procuro. Ok. Luego me haces acordar de un cuento de un niño que su mamá había tenido como 20 esposos y entonces le dijeron en el pueblo al niño, ah, con que ya tienes otro papá. Y dice, sí, ya tengo otro papá, pero ese sí me quiere, dice. Ah, sí, no te pega. No, no, ese no me pega. Ese me está enseñando a nadar. Wow, te está enseñando a nadar, te está llevando a la alberca. No, en el lago me está enseñando a nadar. En el lago, con esa agua tan fría, así como no. Y tu mamá sí te deja ir. No, si mi mamá ni se entera, dice. Él me está enseñando a nadar a escondidas de mi papá, de mi mamá. ¿Cómo? ¿Y cómo hace eso? Dice, por las noches. Me toca así, cuando yo estoy dormido me toca así. Y me hace, shh. Y yo me levanto pasito. Y salimos los dos. Y él trae una bolsa bien grande, un saco bien grande. Cuando llegamos, nos subimos en la lancha, nos vamos hasta la mitad del lago. Mi padrastro me mete en la bolsa, cierra la bolsa, me va a aventar al lago, me dice, y ahora sí, aprenda a nadar chino, y me tira. Y entonces yo estoy aprendiendo a nadar. Se da cuenta que cuando uno no piensa demasiado en una cosa fea que le está pasando, no la ve tan fea. El niño de cuento y Víctor nos demuestran esto. Ahora, usted en este momento se puede estar imaginando a muchas personas que les pasó una cosita así de pequeña y que todos los días se están volviendo a pensar y a pensar y a pensar y a pensar. Y te dicen, no, es que yo me acuerdo de esa hambre que botábamos allá en el rancho. Y mire, sola tortilla con frijol comíamos. Yo ya estaba así panzón de tanto frijol que comía. Y yo de veras que si me siento mal porque fuimos bien pobres, dice. Hay gente que es así, que solamente piensa y piensa y piensa y piensa en la tragedia. Y es que como mi papá y me gritaba y me decía y me hacía. O mi mamá que tal y tal cosa y piensan y piensan. Cuando estas dos cosas se juntan, es decir, cuando algo que pasó en nuestra vida que no queríamos que pasara, y eso que pasó lo pasamos recordando, 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 se juntan, entonces estamos básicamente dándole demasiado espacio en nuestra mente a un dolor en particular. Y ahí empieza el debacle, ahí comienza el punto álgido para empezar a odiar. Cuando se alberga el dolor, el rencor, las ofensas, estas emociones tóxicas eventualmente van a afectar más y más todas las áreas de nuestra vida, todas nuestras emociones, todos los sentimientos, ¿sí? Entonces tú ves mujeres que no nos pueden ser cariñosas con el esposo. Yo tuve una niñez muy triste, dice. Ok, pero pues ya no eres niña, ¿no? Sí, pero uno queda así, le dicen. Uno queda así, uno ya no puede ser el mismo. Ujú. Pero bueno, me imagino que serás cariñosa con tus hijos. No, pues que a mí nadie me dio afecto. ¿Y? Porque yo te aseguro que muchas de esas mujeres nadie las enseñó a cocinar, pero aprendieron a cocinar. Entonces, ¿por qué no aprendieron a dar afecto, no? Por ejemplo, la persona pasa rápidamente de ser cínica
desconfiada, pesimista y en algunos casos a estar enojada, deprimida, eh, con un dolor que va a estar siempre ahí sintiéndolo. Es decir, es una debacle, es una espiral descendente horrible porque aparte del dolor, del cinismo, de la desconfianza, del pesimismo, llega el enojo, llega la depresión, llega el dolor crónico. Entonces es hacia abajo todo, todo, todo. ¿Ve? Entonces por eso es peligroso dejar juntar estas dos cosas y entender que bueno, si pasó algo que no esperaba, no siempre es malo. Aunque sea malo, yo puedo ver el lado positivo y no pensar tanto en eso, ¿no? Estas personas no solamente tendrán esa irritación y frustración, sino que con sus reacciones exabruptas, desmedidas, exageradas, te las hacen sentir a los que lo rodean. Entonces hay gente que fue violentada en su casa, por ejemplo. Yo conozco el caso de un hombre, yo no conocía al hombre, pero conozco el caso de un hombre que dicen que era, pero golpeadísimo por su padre, horrible, ¿no? De fracturarlo y demás. Y cuando él crece y tiene su propia familia, entonces viola a sus hijastras, golpea a su esposa, la amenazaba de muerte, o sea, horrible. Y entonces, o sea, un hombre muy malo terminó en la cárcel, pues. Y tú dices, ok, esa persona llevó ese grado de dolor, esa irritación, esa frustración y se le hizo sentir a su esposa, se le hizo sentir a sus hijos, se le hizo sentir a sus hijastros. O sea, eso que él tenía lo contagió. Y ese es el problema del odio. Como les decía, el odio no queda en una sola persona, se extiende. Estos factores también están presentes cuando alguien forma parte de esa pena, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de yo sentir enojo, rechazo, etcétera, no solamente es por, a lo mejor, por ejemplo, por la pobreza que vivimos, sino por mi papá, porque es que nunca se esforzó, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el papá estaba ahí, ¿no? Él no causó la pobreza. De hecho, él mismo era pobre, pero él no la causó, era trabajador, era esto, pero eran muchos chicos o eran situaciones muy difíciles. Entonces, no solamente se odia la pobreza, sino que termina odiándose al papá o a la mamá o todos mis hermanos, yo los odié porque sea tanto chino aquí, tanto pelado, a tanto niño muriéndose de hambre y vino a quitarnos el poquito de tortillas que teníamos para nosotros. Antes que nacieran ellos no teníamos tanta hambre, cosas así, ¿ves? La persona toma la ofensa de manera muy, muy personal. O sea, la persona cree que, por ejemplo, para seguir, ese niño o ese hombre piensa que esos niños que nacieron, esos hermanos que nacieron, vinieron a quitarle su comida. De veras, sí. Nacieron con ese lema, vamos a quitarle la comida a este. Ese fue su único motivo para nacer. Dices, ¿en serio? No es así, o sea, al fin y al cabo ellos también fueron víctimas de la misma situación, ¿no? Hace algún tiempo yo tenía una situación en la que siempre se le decían a un par de jovencitos, es que a ustedes les ha quedado fácil, a ustedes mi papá no sé qué, a ustedes sí sé cuándo, a ustedes, hasta que yo le dije a los chicos, mire, ¿sabe qué? Eso no es culpa de ustedes. Cuando le vuelvan a decir es que a ustedes todo les tocó fácil, yo no tengo la culpa. O sea, si a alguien le tiene que reclamar, vaya, dígaselo a mi mamá y vaya, levante de la tumba de mi papá y dígaselo. Pero a mí no, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa que mi papá me haya creado diferente a lo que los creó ustedes. Yo no tengo la culpa de haber nacido en otro tiempo. Yo no tengo la culpa de eso, ¿ok? ¿Por eso te quieres desquitar de mí? ¿En serio? ¿Porque fui el menor? ¿Porque mi papá no me llevó a trabajar? ¿En serio por eso me odias? ¿En serio por eso me recriminas todos los días de tu vida? ¿Por eso crees que todo esto me pasa? O sea, ¿en serio? Escucha tu discurso. Porque a lo mejor el discurso no es contra los hijos, vaya, dígaselo a los papás, o sea, ¿sabes qué, mamá? Ustedes malcriaron a esos muchachos porque no los llevan a trabajar, porque no es, pero al niño, al adolescente se lo vas a decir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene él?
No es que de buena vida. Bueno, pues entonces enséñenle no a hacer buena vida. No se necesita recriminarle, no se necesita nada de eso. Si no sabe que, mijos, antes a ustedes se les daba sin que pidieran, porque así les tocó la vida. ¿Ok? De aquí en adelante, papito, necesita A, trabaje para ganárselo. O necesita B, trabaje para ganárselo. Aquí nadie le va a regalar nada. Pero no le recrimine por haber nacido en otras condiciones. Si se da cuenta que a veces se toma personal algo que no es personal. La persona a veces crea una historia de pena que relata una y otra vez. O sea, de veras se cree su tragedia. Y todos los días se la cuenta y todos los días se siente más miserable. No estoy diciendo que esa persona no haya vivido una tragedia, no estoy diciendo que no haya sido una situación inesperada, no estoy diciendo que cualquiera lo hubiera pasado bien ahí, no. Estoy diciendo que a esa situación adversa que pasamos, le ponemos esa carga personal, me lo hicieron a mí. A toda la gente de ese momento, mi mamá, mi papá, mis hermanos o los que estuvieron involucrados en esa historia, me hacían daño. Entonces ya vamos poniéndolo personal, estamos además metiendo personas en el asunto, no solamente las situaciones, sino lo personal, los actores que no estaban, si tú entrevistas a ese papá, si tú entrevistas a esa mamá, si tú entrevistas a esos hermanos, te das cuenta que nada tenía que ver, que no se estaba haciendo por el mal de esa persona, sino que simplemente así se dieron las cosas. Y como va adornando los hechos, le va metiendo carne a los hechos, ¿no? Le va metiendo de, ok, este fue el hecho que inesperado, pero aparte de eso, estas personas me hicieron el daño, porque estas personas, lo que yo les caía mal por esto, y crean su propio total guión de dolor y se lo cuentan. Lo que está mostrando esta persona es que está atrapado en un recuerdo doloroso, pero no se da cuenta que cada vez que relata ese recuerdo doloroso, todos los sentimientos de ira, de resentimiento, de odio vuelven a surgir y la herida emocional vuelve a sangrar y nunca puedes sanar porque cada vez que estás cicatrizando vuelves y quitas la costra y vuelve a sangrar. ¿Por qué quitas la costra? Porque vuelves a relatar la historia, porque vuelves a hablar de cómo te trataron, de cómo era de malo, de cómo te pasó, de cómo era personal. Entonces, el odio en realidad tiene bastante de voluntad. Porque no lo sueltas, ¿me entiendes? O sea, si una persona dijera, bueno, ok, ya, eso ya pasó, quedó en el pasado, yo no tengo por qué estar, ya pasó una vez con lo que me dolió en esa época que pasó, como me sentí de mal, ya pasó y aquí no pasa nada y voy para adelante. Yo sigo adelante. En lugar de hacer eso, sigue y sigue y sigue rumiando, entonces vuelve a abrir nuevamente heridas. ¿Qué sucede? ¿Por qué esas situaciones que pasaron y que no esperábamos que pasaran, nos hirieron? Bueno, porque todos tenemos unas reglas, hablemos de esas reglas. El sentimiento de dolor viene como consecuencia de sentir que estamos sufriendo una injusticia, que no nos lo merecíamos. Entonces eso quiere decir que alguien sí se lo merecía, o quiere decir que, ok, esto malo no debía suceder si no pasaba esto. O más bien, si yo era bueno, si yo hacía esto y esto, me debería pasar esto bueno, esto de tal manera, ¿no? Como si dijéramos, el hombre que dice, yo todos los días durante 10 años he llegado a tiempo a mi trabajo, nunca me he quitado un clip de la empresa, siempre he sido responsable, siempre he dado mi milla extra. Entonces yo espero, en sus reglas personales, yo espero que cuando sea el momento de convertir, de ser jefe del área, me tengan en cuenta a mí. Entonces, esa es una regla. Y entonces estamos operando sobre nuestras reglas y esperamos que los demás operen sobre nuestras reglas. Y de repente llega un gerente o el hijo del dueño que ahora viene a gerenciar la empresa y dice, necesitamos un muy buen jefe de área.
del lugar donde está X persona. Vamos a buscar a un buen jefe de área. Y se trae un amigo de él, un muchacho que es ingeniero industrial de no sé qué facultad, súper amigazo del muchacho. Entonces, ese gerente, el hijo de ese dueño, está operando con sus reglas. Yo voy a traerme a alguien bueno en ingeniería industrial, alguien confiable para mí, alguien que sea bueno para mí para poder hacer mi gestión en la empresa. Esa es la regla del dueño o el hijo del dueño. Y mi regla diciendo yo llevo 10 años llegando temprano, dando mi milla extra, no coincide. ¿Sí se da cuenta? Entonces, tú dices, ok, pero es que sí es una injusticia. Sí, ¿para quién? La verdad es que nadie está dispuesto a obedecer las reglas de otro. Él siempre querrá sus propias reglas. Es decir, si a mí me dice, ¿quién se merecería el ascenso? Yo diría yo. Yo porque llevo 10 años, sea mi vida esta, nunca he llegado tarde, soy súper honrada. Yo me merecería. Pero el cliente puede decir, es que mis reglas no es puntualidad, no es lealtad, mi regla es conocimiento, es confianza. Para mí, yo no te conozco, ¿cómo te voy a tener confianza? Pero este cuate, yo lo conozco, yo trabajé con él en la universidad, yo sé lo pilas que es, lo inteligente que es, lo audaz que es, ¿no? A mí me sirve esta persona, ¿no? No me sirves tú, ¿ve? Entonces, ni mi jefe querría trabajar con mis reglas, ni yo quisiera trabajar con sus reglas. La persona resentida suele decir, yo merecía tal cosa buena, ¿no? Pero se la dieron a otro. O puede decir, nadie aprecia lo que yo hago. O puede decir, nadie aprecia lo que yo soy. O puede decir, yo trabajo demasiado y me pagan poco. La persona llena de amargura suele decir, yo no merecía esto, no tendría que haberme pasado a mí. Esto no es justo. Sí se da cuenta que son expresiones que más de una vez hemos dicho nosotros y tienen que ver todas con las reglas, porque en nuestra mente yo no me merecía eso porque yo esto bueno, ¿sí? Yo trabajo demasiado porque según mi regla, esto, a mí por lo que me pagan deberían darme esto o aquello, ¿no? Entonces, tenemos que darnos cuenta de esto y a veces el resentimiento o la percepción de injusticia no se siente solo o con referencia a otras personas, sino también con referencia a Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos enojados o resentidos contra Dios? Pues eh, no podemos sentir como Job. Job lo hizo mm, hablar, la mujer de Job habló de su confusión, de su dolor, ¿sí? Y Job le dijo, ¿sabes qué? Solamente vamos a recibir de Dios lo bueno, ¿no? También vamos a recibir lo malo y no pasó nada, pero también él habló, él le dijo, a Job le habló de su dolor, de su confusión a Dios. David escribió reiteradas veces cómo se sentía afligido, dolido porque Dios no estaba ahí o porque Dios no le contestaba. Una vez que le hemos dicho a Dios, ¿sabes qué, Señor? De veras, a mí me duele, me molesta, yo no entiendo esto, no entiendo aquello, etcétera, ¿sí? Una vez yo he sacado mi dolor, digo, Señor, es que ese ascenso me lo merecía yo, esto no es justo, etcétera. Una vez yo hago eso, yo debo cerrar esa reflexión mía con Dios en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quizás no seamos capaces de ver el buen propósito de Dios en aquello malo que nos está pasando, pero debemos reconocer que lo vemos con los ojos finitos, con ojos limitados en el aquí y en el ahora, pero Dios lo está viendo lo que nos pasa con ojos infinitos a lo largo de toda la eternidad. Entonces Dios está viendo por mí cosas, haciendo cosas para siempre para mí. El odio y la amargura llevan de la mano a la envidia. Hay un estrecho vínculo entre sentir envidia hacia una persona y sentir resentimiento hacia esa persona.
La envidia viene de tener un resentimiento, un resentido conocimiento de que la otra persona está disfrutando de algo que yo quisiera tener o tiene una ventaja que yo quisiera para mí. Entonces debo saber realmente que la gente dice, no, pues que es envidia la buena. No, no hay envidia la buena, no hay envidia blanca. La envidia es envidia y es mala y es dañina y me perjudica a mí. En 1 Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Si yo soy cristiana, yo tengo que vivir de acuerdo al amor. Y dice, en esto conoceréis que son mis discípulos, que se amen. Entonces, si yo no estoy teniendo envidia, yo no amo. El Proverbio 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, más la envidia es carcoma de los huesos. O sea, ¿sabes qué? Si yo no estoy envidiando lo de los demás, yo voy a vivir bien. En Job 5:2 dice, es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Entonces, la envidia consume, la envidia acaba. En Gálatas 5:21 viene hablando de la lista de las obras de la carne y dice envidias, homicidios, borracheras, etcétera. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, no solamente la envidia daña mi vida actual, carcome mis huesos, no solamente me consume como ser humano, sino que me quita la vida eterna. En Proverbios 23:17 dice, no tenga tu corazón envidia a los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. O sea, no estamos mirando lo que Dios le da a otros o lo que el enemigo le está dando a otros. Ahora, ¿cuáles son los resultados de la envidia? La Biblia insiste en decirnos que la envidia lleva a confusión y a cosas malas. Santiago 3, del 13 al 16 dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre, pero si tenéis celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde dice porque hay celos es como decir porque hay envidia, donde hay envidia, ¿sí? Hay perturbación y cosas perversas. O sea, nadie puede decir cuando es envidioso que va a salir bien. En Gálatas 5:26 dice, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. No lo hagas. No te dañes, porque el que te vas a dañar tú y vas a dañar a otro. En Romanos 13:13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni en envidia. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, eso va a tener un mal resultado para tu vida, te va a consumir, te va a acabar. ¿Cómo detener el desarrollo de una pena, de una tristeza, para que no se convierta en odio? Bueno, pues el odio es una enfermedad prevenible, ¿no? Es como si yo dijera el sarampión. Bueno, el sarampión se puede prevenir, pongámonos una vacuna. Bueno, así pasa con el odio. El odio se puede prevenir. Entonces, es nuestra responsabilidad, como en el sarampión es responsabilidad de ponerse la vacuna, pues en el odio es responsabilidad nuestra de que nuestra alma no se afecte o no se infecte con con esta tristeza o con esta situación injusta. Y hagamos algunas preguntas, ¿no? Cuando estemos en medio de una tristeza, en una situación que nos parezca injusta, en una situación molesta, en una situación que no esperáramos, ¿por qué me turba tanto esto? En realidad, ¿qué es lo que me angustia tanto, no? O sea, ¿por qué esto me está doliendo, no? A veces cuando nos hacemos esta pregunta decimos, oye, pero pues es que tampoco es para tanto, ¿no? Eh, a veces nos conflictuamos tanto por cosas que cuando nos reflexionamos y decimos, a ver, a mí al fin y al cabo eso no es mi dinero, ¿no? Esta empresa no es mía, ya, si no me dan el acento, pues no me lo dan, no pasa nada. Tal vez tener un ascenso y ganarme un poco más, pero terminar con úlcera, ya ves la persona que estaba antes de mí, le pasó tal cosa. Entonces,
a veces cuando nos hacemos esta pregunta nos ubicamos. Ahora, debemos preguntarnos, ¿hay una regla imposible de cumplir en esta situación? Porque a lo mejor yo cuando estoy diciendo, es que yo llevo 10 años trabajando aquí, siendo honesta, siendo cumplidora, haciendo esto, ese puesto, ese ascenso debería ser para mí, yo debería ser jefe del área. Esa puede ser una regla imposible de cumplir, porque en mi teoría, en mi mente puede ser fácil de cumplir, pero en la mente de mi jefe no. En la mente de mi jefe puede ser sencillamente, ¿sabe qué? Pues es que sí me encanta tu lealtad, tu honestidad y tu puntualidad, y por eso te he pagado, y por eso sigues trabajando acá durante 10 años. ¿Verdad? O sea, eso que tú me estás dando, yo ya te lo he pagado. No te debo nada. Ahora, yo lo que quiero aquí, en esta área, en este lugar, es tener una persona que tenga estas ciertas características y tú no las tienes. Entonces, la regla que tú estás pidiendo, que sea por antigüedad, que sea por lealtad, pues no se cumple, ¿no? Preguntémonos si el modo en que eh, nosotros esperamos que los demás se conduzcan tiene que ver con la raíz de la respuesta, ¿no? O sea, a veces yo estoy esperando que la regla se ajusta, pero me estoy resintiendo porque yo sé que la raíz de mi conflicto está en, claro, o sea, es que le dieron el puesto a uno porque es profesional y yo sé más que él. Dice, pues sí, pues que ese es el criterio, ¿no? O sea, pues la raíz de tu enojo está justamente ahí, en la respuesta, en que él sí es profesional y tú no, ¿verdad? ¿Qué puede hacer si otra persona elige desobedecer esta regla imposible de cumplir? Es decir, ¿qué puedo hacer si mi jefe decide que no es por mi honestidad, que no es por mi dedicación, que no es por mis años de esfuerzo, sino que es por los criterios de él? Yo no puedo hacer nada. No es una pregunta que debiera hacerle sentir que no puede tener influencia sobre otros. Claro que todos podemos tener influencia sobre otros, pero si está destinada a disipar y a sentimientos o pensamientos de alternativas de ira y de frustraciones, y yo puedo decir, ok, yo sé que el comportarme bien, sé que el ser un empleado abnegado, sé que el dar un buen testimonio puede alguna vez abrirme puertas, ¿sí? Pero yo no puedo influir directamente en que porque soy así le puedo decir a mi jefe, entonces me tienes que dar la jefatura, ¿no? O sea, yo sí tengo una influencia, pero no necesariamente la que yo quiero, ¿de acuerdo? Níguese a permanecer estancado en la conducta de otra persona. Es decir, cuando nos enganchamos en envidiar a alguien, estamos como, si ese tiene, yo quiero eso. Yo alguna vez le dije a una persona, mira, te voy a rogar que a X persona no le estés diciendo nada sobre tu vida. Nada, no le digas nada, por favor. Porque esa persona vive en función tuya. Si tú tienes esto, ella quiere eso. Ella no tiene una vida propia. Digo, mira, ella ni siquiera puede disfrutar sus hijos, porque ella está viendo, como tus hijos tienen tal cosa, ella quiere que sus hijos tengan tal cosa. Tus hijos estudian en tal parte, ella quiere que sus hijos estudien aquí. Ella quiere, todo es así. Y cuando esa persona es de nuestra propia familia, pues muy difícil. Imagínate que desde niñas, estas personas, este par de mujeres, hayan vivido así. Esta jovencita desde niña nunca tuvo una vida propia, sino fulana de tal va a la escuela, fulana tiene novio, ella tenía que tener un novio hasta de la misma familia. O sea, ella no concebía una vida de ella lejos de la otra persona. ¿Por qué? Porque ella estaba estancada en la vida de la persona a quien ella envidiaba. Entonces, si yo me pongo a envidiar el ministerio del pastor tal, si yo me pongo a envidiar el carro del hermano fulano, si yo me pongo a envidiar el puesto de la licenciada tal, yo me engancho con ellos y me estanco con ellos. Entonces yo puedo evitar la envidia. ¿Cómo? Racionalizando, porque todas estas preguntas que habíamos hecho sobre
¿Por qué me turba? ¿Cuál es la regla imposible? Que pregúntese, ¿no? Si la misma respuesta que la situación te da te está llevando a decirte es que no son tus reglas las que van a operar a ti, ¿no? ¿Qué puedo hacer si la otra persona que me vea en esta situación no va a obedecer mi regla, ¿no? ¿Qué puedo hacer si reconozco que tengo una influencia, pero no la que yo quiero para decidir esto? Entonces yo puedo optar por negarme, por decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero enviar más a esta persona, si tiene, si no tiene. Yo decidí hace algunos años, a raíz de muchas cosas que pasaron en mi vida, muy dolorosas y muy decepcionantes, y que es más que dolorosas, decepcionantes. Tampoco era como que me fuera a morir. Pero sí fueron decepcionantes, como que tenía unas expectativas muy altas y creía que todo el mundo estaba con la camiseta puesta como yo y que todos teníamos los mismos objetivos y tenía mi utopía muy marcada en mi mente, como que, uy, los niños y la iglesia y bueno, todo era maravilloso, ¿no? A raíz de un, de una tremenda pérdida en ese sentido, eh, vienen y empiezan comentarios y comentarios y comentarios y Dios me dijo a mí, tú cierra tus oídos y tú no preguntes. Cierra este capítulo y yo me voy a encargar de abrir cada vez que sea necesario la hoja. Tú no la vuelvas a abrir. Y yo no entendí ese día a qué se refería Dios. Decía, ¿cómo que cierra este capítulo? ¿Cómo que cierra este capítulo? Y que él va a abrir la hoja, ¿cuál hoja? ¿No? Han pasado los años, yo nunca pregunté para dónde se fueron, qué hicieron, cómo están, quién lo va a hacer, quién, o sea, no. Y cuando venía gente cercana a mí a preguntarme, oye, ¿qué sabes? ¿Y para dónde se fue tal persona? ¿Y qué hizo fulanito? Y no tengo ni idea. Pero no les has preguntado. No, no les voy a preguntar. O sea, me niego categóricamente a hacerlo. O sea, ellos toman una decisión, ellos saben por qué toman una decisión, yo tengo mis decisiones, no voy a pensar y decir, Señor, tú me dijiste que tú vas a cerrar. Han pasado los años y de repente el Señor ha abierto hojas y me ha esto. ¿Te das cuenta? Si no se hubiera ido tu vida, tu ministerio, tu paz, aún tus decisiones estarían enganchadas con esta persona. Y esta persona simplemente estaba decidida a ser un perdedor. Entonces, aunque tú hubieras hecho o no hubieras hecho, esa persona no iba a seguir. Qué bueno que ya no estaba contigo. Esta persona abrió Dios su trabajo. Mira, esta persona ahorita lo ve como una bendición estar estudiando en tal parte. Pero si hubiera estado contigo, te hubieran dicho, mire, no pasó este examen. Y Dios ha ido abriendo hojas y me ha ido mostrando y me ha dicho, ¿te das cuenta? Entonces, cuando vengan las cosas difíciles, cuando las cosas no salgan como esperas, cuando la regla, no te pongas a pensar, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué hizo la otra persona? ¿Y por qué decide esto? Usted deje que los demás decidan lo que quieran, hagan lo que quieran, tomas tus decisiones y tú pide. Tú desengánchate de las personas y que ellos decidan y vean y Dios va a bendecirlos a ellos y te va a bendecir a ti, punto. Y cada cual va a ir por distintos senderos y no pasó nada. A mí siempre me da mucha paz ver cómo Pablo y ay, ahora me olvidé, se separa en segundo viaje misionero de su gran amigo, de su gran ayudante, de quien, con quien había estado siempre, del que los fue a recoger en Tarso. Dice, ¿sabes qué? Tú quieres llevar a Juan Marcos, yo no lo quiero llevar. Ahí muere. Tú agarras con Juan Marcos por un lado y yo me voy por otro. Y cada uno hizo lo que le correspondía y cada uno fue bendecido. Entonces nosotros tenemos que aprender a desengancharnos. Oiga, esta persona no decidió lo que yo quería, no hizo lo que yo quería, no puso lo que yo quería. No pasa nada. No pasa nada. Sin problemas. Ella decide, yo decido. ¿Ok? Quizás no puedas cambiar la situación o una conducta ajena, pero sí podemos elegir responder ante esa conducta de otras personas de una manera que promueva nuestro bienestar emocional
y nuestra salud física. O sea, yo decido. Yo, cuando me dice, pero pregúntale a ver qué es lo que piensas hacer. No, no voy a preguntar. Pero ¿para qué sería bueno saber? No, no, mi paz cuesta mucho. Mi tranquilidad vale mucho. Porque si tú quieres saber, ve, pregúntale tú, no me pongas a mí. Aún más, si le preguntas a mí, ni me vayas a decir ni qué va a hacer, ni cómo lo va a hacer, ni por qué lo va a hacer. Que lo haga. ¿De acuerdo? Entonces, porque a veces eso de engancharse, y es que es como algo morboso, ¿no? Ahora qué va a hacer, ¿no? Es como el matrimonio que se divorcia, ¿no? Y entonces la esposa le está diciendo a los hijos, mira a ver con quién está su papá. Entren y revisen, si van al cuarto donde duerme, miren a ver si no hay ropa de mujer, ¿no? Ok, ¿y como para qué? O sea, ya se separaron, ya no hay nada más que hacer ahí, ya, entonces déjenlo aparte y ya. Otro punto muy importante para evitar que la envidia siga creciendo es deje que pase volando. Y le voy a contar por qué esta expresión deje que pase volando. Una chica, eran, pues bueno, eran tres mujeres en su casa, ella, su mamá y su abuelita. Y pues este trío de mujeres, pues habían vivido la vida, digamos, relativamente bien. La abuelita empieza a sufrir demencia senil. Y entonces empieza a sufrir muchísimo la mamá porque pues la jovencita se iba a trabajar, estaba todo el día afuera, la mamá pues trabajaba en casa, o sea, hacía cosas, era una profesional que trabajaba desde su hogar, entonces trabajaba desde su hogar para poder cuidar a su mamá, pero vaya, o sea, llega un momento en que cuando la señora tiene demencia senil, pues a ella le empieza a ir muy mal porque la abuelita la acusaba de, es que tu mamá me robó el dinero, es que tu mamá metió a un hombre, es que tu mamá, y era una cantidad de cosas así absurdas. Y entonces, cada día que llegaba esta jovencita de trabajar, la mamá la esperaba con cajas de semblar, ya estoy harta, ya no sé qué voy a hacer, eh, y la verdad yo ya no puedo más. Y entonces van con el médico de, de la señora, con el geriatra, y el geriatra les dice, mire, no hay nada más que hacer. Si quieren irla a dejar en un ancianato, les va a salir costoso, pero pues háganlo, si eso les da paz, pues háganlo, ¿no? Se ponen a hacer cuenta y se dan cuenta que no pueden. Y entonces esta muchacha, la muchacha le dice a su mamá, ¿sabes qué? Algo que dijo el doctor me dio sentido, me hizo mucho sentido. ¿Qué dijo? Le dice la mamá, pues mira, el doctor dijo, no le hagan caso, haz de cuenta que son como esos pajaritos que uno tiene que dejar que pasen volando, ¿no? O sea, cuando uno está de cacería, les dijo el médico, cuando uno está de cacería hay patos grandes a los que sí se les debe disparar. Oye, pero si le pegas un perdigonazo, un palazo a una palomita así de chiquita, pues desbaratan la paloma y ni quedan ni las plumas, pues. Entonces hay pájaros que hay que dejar pasar, le digo. Que pasen volando no pasa nada. Entonces esta muchacha le dice, mamá, vamos a dejar pasar volando. Entonces cuando llegaba la muchacha de trabajar, la abuelita empezaba a decir, tu mamá, ya ves, metió a otro hombre. Y entonces la mamá le hacía por detrás de la abuelita así, a la muchacha. No, déjalo pasar volando. Y la muchacha así le decía, sí, abuela, sí. Y decía así a la mamá, como lo vamos a dejar pasar volando. Entonces ellas se acostumbraron a que con la abuelita había que dejar pasar volando muchas avecitas. Y para tranquilidad de las dos, para que la mamá se diera cuenta que su hija no estaba dudando de ella y para que la hija le diera a entender a su mamá que ella no le estaba poniendo cuidado a eso, entonces las dos hacían señas de avecitas volando, ¿no? Entonces así nos toca hacer a nosotros. A veces es como, déjalo pasar volando. O sea, hay cosas que no vale la pena. ¿Por qué me va a enojar con eso? ¿Por qué me va a quitar el sueño? Déjalo pasar volando. Hay cosas en las que nosotros no debemos ponernos a pensar, porque si nos ponemos a pensar las cosas van a terminar mal.
¿Ves? Ahora, no podemos aferrarnos a algo o dejar que nos lastimen. Tenemos que dejar que pase de largo sin dañarnos. Eso es dejar pasar volando. No se aferre a lo que le lastime. Suelte todo lo que le lastime. Así sea la persona que más ame. Si la lastime, suelte. Suelte. No se aferre. No se aferre a un trabajo si este trabajo lo está lastimando. No se aferre a un ministerio si el ministerio la está lastimando. No se aferre a una persona si la persona la está lastimando. Suelte. Y Dios sabrá. Pero así como era importante evitar la envidia, y vimos algunos pasos, también es importante dar paso a algo positivo. Es importante que cuando tú o yo estemos pasando por algo negativo, algo que nos duela, algo injusto, algo que no debería haber pasado, en lugar de concentrarnos en qué fea es esta situación, acuérdense, hay dos elementos, uno que algo que produzca dolor y dos quedarnos pensando mucho tiempo en eso. Entonces evite el segundo, no piense en eso. Concéntrese en hacer algo positivo que requiera su concentración. Por ejemplo, mm, póngase a organizar todos sus documentos, a revisar papel por papel, a hacer un nuevo archivo. Por ejemplo, en lugar de estar pensando, ¿y ahora qué pasó? ¿Y esta persona? ¿Por qué mi esposo me dijo esto? ¿Por qué este jefe me hizo tal cosa? ¿Por qué este hermano de la iglesia me dijo tal aquello? ¿Por qué Dios le dio a esta persona y a mí no? En lugar de estar pensando eso, entonces vamos a decir, me voy a concentrar en hacer, dice, en tejer. Porque cuando tú estás tejiendo, sobre todo cosas con diseño, por ejemplo, un suéter de bebé, necesitas estar contando, ¿no? Ya, bueno, esto acá, aumentamos acá, disminuimos acá, hacemos tantas vueltas y volvemos a hacer tal cosa. Entonces tienes que estar concentrado, entonces dejas de pensar en aquello que te puede producir esa amargura. Los expertos en envejecimiento dicen que una de las mejores formas de mantener viva la mente eh, es seguir aprendiendo y memorizando citas bíblicas, poemas, citas positivas, canciones, ¿no? Y entonces cuando esté así angustiado, saque algo de ese aprendizaje memorizado y practique recitarlo. Por ejemplo, supongamos que yo dije, me voy a concentrar en mantener mi mente ágil, ¿no? Entonces, para mantener mi mente ágil, pues, ¿qué le parece si vuelvo a aprender, o bueno, aprendo inglés o me aprendo 100 versículos de la Biblia, ¿no? Entonces, cuando esté en aquellas situaciones donde algo injusto está pasando, yo puedo decir, bueno, voy a decir los números del 1 al 100 en inglés, o voy a empezar a decir, bueno, 10 de mis versículos preferidos de memoria, y entonces derivo mi pensamiento en algo que le da agilidad mental a mi pensamiento, porque lo estoy aprendiendo, pero igual le da una agilidad emocional porque me salgo de la tristeza, me salgo del dolor, me salgo del enojo por esta situación y me paso a algo positivo que estoy aprendiendo. Otra forma es dedicarse a ocupar la mente planificando una tarea que no tenga nada que ver con la situación o persona que le hace sufrir. ¿Sí? Supongamos que a mí lo que me angustia son las deudas. ¿No? No es justo, mire, toda la vida trabajando, toda la vida esto, no he podido pagar aquello, no es justo, no es justo, en lugar de empezar a pensar, en Dios mío, ¿y qué voy a hacer? Y esta deuda y aquella y la otra. En lugar de ponerme a pensar eso, puedo empezar a decir, ok, voy a planificar mi programa de YouTube. A ver, ¿cómo le hacemos? A ver, pues si empezamos aquí por las emociones, podríamos hacer después esto, después podríamos hacer eso. Nada tiene que ver con las deudas, nada tiene que... Entonces me oxigeno, me relajo, me tranquilizo y me salgo del dolor. Otra manera es dedicarse a ayudar a alguien que esté en necesidad, ¿no? En lugar de decir yo, Dios mío, estas deudas, ¿y qué voy a hacer? Entonces digo, ay, mire, la hermana tal que necesita que la lleve al médico, voy a acompañarla, ¿verdad? Entonces algo que podía haberse vuelto un dolor, una angustia,
algo que puede volverse una envidia, un rencor, entonces se vuelve en un acto amoroso y de generosidad. El mejor antídoto para una ofensa es responder con actos de benevolencia, porque al hacerlo estamos eligiendo alquilar o tener más espacio en nuestro corazón y en nuestra mente para algo positivo. Tú tienes que decidir de cómo quieres que se llene ese edificio de apartamentos que es tu casa. Imagínate. Supongamos, piensa por un momento que tu alma es como un edificio de apartamentos. Y tú dices, bueno, le voy a rentar este departamento a un alcohólico, este otro a un drogadicto, este otro se lo voy a alquilar a una ladrona, este otro a un secuestrador, este otro a un vendedor de drogas, este otro a un guerrillero, este otro a un terrorista. Y quieres decir, y bueno, y el penthouse se lo voy a alquilar al dueño de una empresa. ¿Usted cree que el dueño de la empresa llegara y viera esa cantidad de gente tan terrible que usted tiene ahí? ¿Usted cree que el dueño de la empresa rentaría ahí? ¿Verdad que no? Ahora, supongamos que no es el pecado, supongamos que quedan 3 apartamentitos por rentar. Usted imagínese que uno de ellos se lo renta a una mamá soltera, otro se lo renta a una familia y otro se lo renta a un joven soltero. ¿Qué cree que va a pasar con esas 3 familias que no son de delincuentes, que no es de gente con problemas? ¿Qué va a pasar después de un año de estar viviendo todos juntos en el mismo edificio? Yo lo voy a decir, lo más probable es que los hijos del matrimonio y el hijo de la mamá soltera o los hijos de una mamá soltera estén ya metidos en drogas, ¿sí? Es muy probable que el joven soltero esté metido en drogas, o es muy probable que alguno de ellos ya lo hayan secuestrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque los malos vecinos van a dañar el ambiente. Muy bien. Pues los malos sentimientos, la amargura, el odio, el resentimiento, los celos, la contienda, si usted los deja que se alojen en ese edificio de apartamentos, pronto el amor, la esperanza, la paz, la compasión se van a tener que mudar porque ahí no caben. Entonces, en lugar donde había pasión, pues, se va a volver enojo y en lugar donde había esperanza, pues se va a ver rencor y, ¿ve? Entonces, nosotros decidimos cómo se ocupa ese edificio. Niéguese a regalar su salud emocional y física, niéguese, o sea, diga, no, primero está mi salud emocional y física, no qué puesto tiene mi vecino, qué coche se compró mi amiga, no porque esta persona hizo algo que yo nunca esperé que hiciera, ¿no? O sea, niéguese a eso. Voy a cerrar este tiempo, esta reflexión con un pensamiento de Nelson Mandela. Nelson Mandela dijo, la amargura solamente nos lastima a nosotros mismos. Si odias, estarás dándole a esa persona a tu mente y tu corazón. No regales ni desperdicies estas cosas. Si yo odio, le regalo mi mente y mi corazón a la persona a la que no, la que odio. Así de que no debemos desperdiciar ni nuestra alma ni nuestro corazón. Guardémoslos para nosotros, no se los demos a las personas por las que sentimos odio, resentimiento, amargura o envidia. Así que ha sido un placer estar con ustedes. Dios los bendiga. Es un tiempo bien hermoso porque, como les digo, estamos aprendiendo a ser cada día mejores. Y vaya que lo necesitamos. Todos los seres humanos necesitamos ser mejores. Caminamos un paso a la vez. No somos mejores un solo día. Cada día subimos una escalinata. Y por favor no nos regresemos. Recordemos, Dios se toma el tiempo de hacernos individuales, únicos y preciosos. Y nuestro trabajo es mantenernos así. Les amo un montón. Por favor, no dejen de vernos.
Si ya te suscribiste a este canal, muchísimas gracias. Si no lo has hecho, por favor, hazlo. Y de veras, con todo el corazón te digo gracias por estar una vez más en estas emociones. Por favor, recomiéndalas con tus amigos, recomiéndalas con tus conocidos. Por favor, deja tu campanita de notificaciones activada para que podamos avisarte de nuevas emisiones. Pero sobre todo, recuerda que los jueves nos encontramos eh, aquí en este canal, una vez más hablando de desarrollo personal. Dios te bendiga.